Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nuestra escuela bíblica. En breve iniciamos. Prepara tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nueva vez se conectan a nuestra clase bíblica virtual. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta y mi nombre es Mercedes María Duarte. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes el tema Favoritismo, Fe y Obras. El mismo está basado en Santiago capítulo 2, los versos 1 al 24. Vamos a orar para iniciar. Gracias, Padre, por una nueva oportunidad para estudiar tu palabra. Te pido que tú te reveles a cada uno de nuestros corazones y mentes para que lo que hoy aprendamos seamos capaces de ponerlo por obra. Por Jesús tu Hijo. Amén. En este texto se tratan dos asuntos muy importantes, que es la distinción, parcialidad o favoritismo entre personas y la relación entre la fe y las obras. Vamos a iniciar tratando el primer asunto, que es la distinción, favoritismo o parcialidad entre personas. Para eso vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Vamos a leer del versículo 1 al 13 del capítulo 2 de Santiago en Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un hombre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntense usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Amén. Hacer distinción entre personas no es un tema nuevo en el Nuevo Testamento. De hecho, a lo largo del mismo es visto como una imparcialidad injusta. La distinción entre personas, parcialidad o favoritismo tiene dos vertientes. Está el prestar atención especial a aquellos que tienen más recursos, como vimos en lo que acabamos de leer, por ser una persona de poder o por estar en un lugar especial de autoridad. Pero también está la vertiente de menospreciar a todo aquel que no tiene esas condiciones. De este aspecto, los líderes religiosos de ese momento nunca pudieron acusar a Jesús, pues nunca trató a nadie con favoritismo. Y es que esta parcialidad no es congruente con la fe cristiana. De hecho, es condenado por la palabra de Dios, porque pasa por alto la justicia. Pero aún peor es cuando usamos la fe para discriminar. Cristo dio el ejemplo máximo de eliminación de favoritismo
cuando estando en una posición, siendo igual a Dios, no estimó esa posición como cosa que aferrarse, como dice la palabra, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, con el único fin de favorecernos a todos por igual con el regalo más preciado que es la salvación. Para obtener salvación solo tienes que querer aceptarla. No importa la posición que tengas, si eres rico, si eres pobre, si eres humilde, si eres un funcionario o simplemente eres un colaborador. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, dio ejemplo de no tener favoritismo. Entonces, como cristianos, nosotros debemos evitar esas actitudes y debemos revisarnos, porque cuando hacemos distinciones estamos menospreciando esa obra salvadora de Cristo que nos hace aceptos a todos por igual delante de Dios Padre. Que Dios nos ayude y nos guíe para tratar a todos por igual. Entonces, ¿cómo evitar practicar el favoritismo? El mejor principio de imparcialidad es aquel que dice que debo amar al prójimo como a nosotros mismos, como a mí mismo, como lo vimos en la lectura, esa ley suprema. Y esto se traduce en tener empatía y consideración por todas las personas, no solo por aquellos que me agraden o por los que yo perciba que son más desvalidos, es a todos por igual. Por eso, hermano, te invito y amigo a que identifiquemos si hay favoritismo en nuestra vida. Esto podríamos hacerlo haciendo una lista de todas nuestras relaciones significativas y reflexionar en cómo nos relacionamos con cada persona y por qué. Si solo estoy atendiendo a aquellos que desde mi perspectiva yo entiendo que me necesitan y aquellos que yo entiendo que no me necesitan, no le hago ni siquiera caso. Eso también es una forma de favoritismo. Debemos poner atención a todos por igual, tratarnos por igual. Veamos ahora el segundo aspecto que trata Santiago en este capítulo, que es el relacionado a la fe y las obras. Para eso te invito que también en Nueva Versión Internacional me acompañes a leer ahora los versículos del 14 al 24 del capítulo 2 de Santiago. Y dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Este texto se explica por sí solo.
Sin embargo, llama la atención cómo Santiago concentra en estos versos una verdad que se viene reiterando de manera específica en todos los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan el Bautista predicaba en que los hombres deberían dar fruto de arrepentimiento. Jesús enseñaba que los cristianos deben vivir una vida de buenas obras para que los hombres glorifiquen a Dios, e insiste de que deben ser conocidos por sus frutos. Pablo, más adelante, habla de las obras que debe producir la fe y de la recompensa que tendrá cada uno conforme a su labor ante Cristo, sean buenas o malas sus obras. Es por esto que Santiago hace hincapié en que la fe no está aislada de las obras, es decir, que la fe verdadera es una fe de acciones. Debo señalar que el autor no está sugiriendo que la salvación se obtenga mediante esas obras, pero sí manifiesta que el que ha recibido salvación por la fe y en muestra de arrepentimiento, eso debe evidenciarse en sus obras o acciones. Es decir, que una fe sin acciones que muestren lo que hemos creído es una fe falsa. Por el contrario, la fe verdadera es dinámica, es poderosa, es de acción, provoca cambios evidentes en la vida de las personas. Los creyentes debemos guardar relación entre las palabras y los hechos en todos los momentos de nuestra vida, no solo en la iglesia, sino en la vida de hogar y laboral, donde por el tiempo de convivencia más extensa, nosotros nos mostramos tal y como somos. ¿Están mostrando nuestras acciones lo que realmente somos como cristianos? ¿Te identifican tus acciones en tu hogar o en tu lugar de trabajo como cristiano? Pues te invito que esta semana reflexionemos al respecto. Vamos a orar. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos enseñas a través de tu palabra. Te pido que tú nos ayudes a ponerla en práctica. Líbranos, Señor, de discriminar o de tener favoritismo con las personas, cuando tú nos has amado a todos por igual y nos has dado salvación sin distinguir entre nosotros, sino que todos tenemos acceso a ella por medio de ese sacrificio perfecto que hiciste, amado Jesucristo. Por eso te pido que con mi fe esas acciones vayan en consonancia para que yo pueda mostrar tu amor igual para todos, con el mismo amor que tú me has amado a mí. En el nombre de Jesús, amén. Antes de terminar, quiero recordarte que todas las semanas tenemos servicio. El jueves tenemos servicio presencial a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana, llevando todos los protocolos de seguridad. Te invitamos a que nos visites y que también visites nuestras redes sociales que estarán saliendo en pantalla. Dios te bendiga y te guarde. Hasta una próxima oportunidad. Nuestra escuela bíblica ha terminado. Nos encontramos el próximo lunes. Comparte este video para que bendigas a tus relacionados. Gracias por acompañarnos. Que el Señor siga bendiciendo tu vida.